5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenas, bienvenidos a Alarma Mundial. Vamos a empezar desmontando lo que sería que la Luna está trayendo las mareas desde el modelo heliocéntrico, y para esto nos vamos a basar en la misma fórmula matemática de calcular la gravedad en altura que utilicé en este vídeo, en ISS Un Fraude parte 1, prueba matemática. Entonces, vamos a utilizar exactamente la misma fórmula. Lo único que pasa que en vez de coger los 10 primeros dígitos en el ajuste matemático, tomaremos los 9 primeros dígitos, y este ajuste es para calcular, pues obviamente en más distancia, ¿no? Para no alargar el vídeo, os invito a que veáis este vídeo, repliquéis todo el cálculo matemático, y lo único que tenéis que hacer en el ajuste matemático, en vez de tomar las 10 primeras cifras del número, tomar las 9 primeras cifras, ¿de acuerdo? Entonces, con esta corrección veremos qué gravedad hay en altura, a la altura de la Luna. Que la Luna, para aquellos que no lo sabían, según modelo heliocéntrico, está a 340.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Vale, para aquellos que no lo saben, la Luna está atrapada en 0,3 newtons de gravedad. O sea, la gravedad de la Tierra a la altura de la Luna, a 340.000 kilómetros de altura, tenemos 0,3 newtons. Es muy poquito. Luego, claro está, tenemos que tener en cuenta que la Luna tiene una gravedad de 1,62 newtons. Vamos a graficar esto, a ver si les parece, porque yo les explicaba que la aceleración es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Vamos a verlo de manera gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, en escala en AutoCAD, lo que vendría a ser la redondeta, pero no tomada como una circunferencia de radio de 6.371 kilómetros, sino con las medidas que dice, por ejemplo, Wikipedia, cuando vos buscas la Tierra y te dice que tiene un radio ecuatorial y un radio polar. Entonces, digamos que esta es la famosa Tierra achatada en los polos. Este vendría a ser el radio polar, que es menor al radio ecuatorial. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad en el ecuador se toma como 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el polo 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Porque esta distancia al supuesto centro de la Tierra es menor que esta. Por lo general se toma 9,8 metros sobre segundo al cuadrado a nivel del mar. Ya que estamos, les muestro por ejemplo esto, o sea, de lo que vendría a ser la superficie de la redondeta esta, 380 kilómetros más, 400 kilómetros más se dice, está la ISS. O sea que a la altura o a la distancia que está la ISS del centro de la Tierra, digamos, valdría 8,71 metros sobre segundo cuadrado la aceleración en la altura donde está la Estación Internacional Espacial. Entonces, si la Luna tiene 1,62 newtons de gravedad, y vemos que aquí la ISS está a 400 kilómetros de altura, y la Tierra con su masa en 400 kilómetros de altura pierde, o sea, en 400 kilómetros de altura pierde un newton prácticamente, la Luna que tiene menos masa, que no perderá, o sea, bueno, sin ir más lejos, os lo explico de esta manera. La Luna, según modelo heliocéntrico y matemáticamente demostrable, no puede estar atrayendo lo que serían las mareas, o sea, los mares hacia ella, porque la gravedad lunar termina a unos pocos miles de kilómetros del mismo centro de la Luna.
según modelo heliocéntrico. O sea, la gravedad de la Luna se acaba a los 40-50.000 kilómetros de distancia, ahí ya estaríamos en 0,0 de gravedad. Por lo tanto, no puede estar atrayendo nada. Según la gravedad, los cuerpos masivos se atraen. Bueno, todo esto es un cuento chino que nos explica el modelo heliocéntrico, pero la verdad es que si hacemos un cálculo de gravedad de la Luna, veremos que se acaba la gravedad a los muy pocos kilómetros, de pocos miles de kilómetros de lo que sería la superficie lunar. Por lo tanto, es la Luna la que orbita alrededor de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, según modelo heliocéntrico, es la Luna la que orbita alrededor de la Tierra. Por lo tanto, la Luna no puede estar atrayendo los mares. Una comparación muy simple sería, por ejemplo, la órbita de la ISS. La órbita de la ISS, la ISS es la que orbita la Tierra, supuestamente. No atrae la ISS a la Tierra, ¿de acuerdo? Con la Luna pasa exactamente lo mismo. La Luna, pues según modelo heliocéntrico, tiene una gravedad, pero esta gravedad se acaba por aquí, ¿de acuerdo? Entonces no está atrayendo la Luna los mares simplemente porque su fuerza gravitatoria se acaba mucho antes, vamos, se acaba unos 290.000 kilómetros antes de llegar a la superficie terrestre. Según modelo heliocéntrico, que la Luna esté atrapada en 0,3 newtons de gravedad terrestre, pues bueno, es muy poquito, pero vale, puede estar orbitando ahí, vale, hasta ahí vale, pero al revés no. Al revés, según modelo heliocéntrico, es imposible que la Luna esté atrayendo las mareas. Entonces, veamos qué es lo que pasa pues en la Tierra plana y qué es lo que puede estar provocando las mareas en la Tierra plana. Bien, a continuación os voy a dejar también en el link de la descripción los canales de Irulan Dukci, que es el vídeo, es un trocito que he puesto del vídeo donde salía hablando Lenny, que obviamente pues también tiene claro que a la altura de la ISS hay 8,7 newtons. Y os voy a también a dejar en el link de la descripción también los enlaces a los canales de Hasta lo más alto y de Daniel Pat, que a continuación os voy a poner también un fragmento de un vídeo conjunto que hicieron los dos, y me interesa mucho que observéis un trocito en el que sale hablando Daniel Pat sobre cómo manipulan nuestras mentes, porque esto es importante, ¿no? Para poder abrir lo que es la mente y empezar a ver las cosas de otra manera de la que fuimos programados, ¿no? Entonces tendréis los links para aquellos que veáis este vídeo de rebote y no conozcáis estos canales. Os dejaré todos los links para que os podáis suscribir a estos canales en el link de la descripción. La cosa es que cuando tienes la información que te revela la verdad, ¿qué hacer con ella? Porque el 90%, el 95% de la gente suele rechazar la verdad y sigue. Pues eso es de lo que quiero hablar esta noche. Porque unas personas, por ejemplo, viendo el vídeo que he comentado antes de la curvatura, para mí es una prueba más que suficiente, y sin embargo para otra persona te dice que no, que eso o se va a las estrellas, intenta desviar el tema, ¿vale? Porque unas personas son capaces de atender al sentido común y a la razón, y otras personas no. Y bueno, pues esto tiene mucho que ver con lo que decía Richard de la escuela. Nosotros tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, que pueden ser una metáfora, pues las gafas para ver en 3D, que una tiene el lado izquierdo pues con el color azul y el derecho es de color rojo. Tú te pones las gafas, se solapan las imágenes y entonces tienes el efecto 3D. Pero ¿qué pasa si te quito un lado? ¿Vale? Si te quito un cristal, ya no tienes el efecto 3D. Ves en azul o sea, vas a ver por un ojo la realidad de como la vemos y por el otro vas a ver todo azul o rojo. Cada hemisferio se encarga de unas cosas diferentes, ¿vale? El hemisferio izquierdo se encarga de gestionar y de mover y de hacer que funcione el lado derecho del cuerpo. Y el hemisferio derecho se encarga de las funciones del lado izquierdo del cuerpo. El lado izquierdo es el masculino, es el racional, es el opresor también, si lo llevamos al término negativo. Y el lado derecho es el femenino, es el de las emociones, el de la empatía, claro, si son emociones. Entonces, cuando ambos hemisferios están trabajando en comunión, ¿vale? Tienes el motor
del cerebro activo. Se te activa el neocórtex, que es la capa externa del cerebro, que es el cerebro inteligente, el cerebro evolucionado, el cerebro de la conciencia. Pero para que eso se active hay que tener los dos hemisferios trabajando en comunión. ¿Qué pasa? Que desde pequeños, hace ya unos años, yo creo que ya no se hace, pero bueno, estoy convencido de que no se hace ya, pero hasta hace poco a la gente les ataban la mano izquierda para que escribiesen con la derecha. ¿Qué estaban haciendo ahí? No sé si os acordáis o no, Sí, pero sí, claro, seréis por supuesto. conscientes de esto. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que quieren es inutilizar el hemisferio derecho. ¿Y por qué? Una vez más, porque de esa manera se te puede programar perfectamente a través del izquierdo. O sea, y van a conseguir, como ya no tienes funcional el hemisferio derecho, porque con el tiempo dejas de usarlo, porque todo está dirigido hacia el hemisferio izquierdo, cuando tú tienes el cerebro cojo, no vas a sacar el máximo partido a tu cerebro. Pierdes la capacidad de pensamiento holístico. Empiezas a perder una serie de condiciones que necesitas tener equilibradas. ¿Qué pasa? Que cuando te desequilibran hacia un hemisferio o hacia otro, por ejemplo, si lo hacen hacia el derecho, la gente que tiene como predominante el derecho se muestran en un estado de sumisión, tanto en el trabajo como con la pareja, como con todo. Son sumisos, aceptan todo, suelen acabar enganchados en alguna religión, se vuelven dependientes y los del hemisferio izquierdo pues son los opresores. De esa manera hemos creado un sistema de esclavo y opresor, jefe y trabajador, ¿no? Para todo, pero esto se puede llevar a cualquier ámbito, ¿vale? Del día a día, no solo en el tema de trabajo y tal. Y la gente pues ha empezado a hacerse dependiente, a tener una programación que es obedece siempre, no cuestiones la autoridad. Siempre que la noticia venga por parte de alguien con bata, hay que aceptar sin cuestionar. Entonces les han ido pues moldeando la mente y ahora no atienden al razonamiento común porque tienen desconectado el hemisferio derecho en la mayoría de los casos, y si no el izquierdo. Ya te digo, unos acaban en la nueva era y otros acaban en la religión científica. Y claro, pues los dos bandos no van a dar con la verdad. Primero, que a los de la izquierda seguramente no les interesa la verdad, no, ni a los de la derecha, porque ya tienen su verdad, que es el Dios y tal. Entonces, en el momento en que empiezas a activar, a trabajar el hemisferio que tienes más desconectado, empiezas a ganar estas capacidades, porque ya empieza otra vez todo el cerebro a iluminarse. Y claro, la gente quiere despertar, quiere tener cambios de conciencia, pero es que todo eso pasa por equilibrar los hemisferios a nivel biológico. O sea, si no tienes un brazo no lo vas a usar. Si lo tienes escayolado, cuando te quiten la escayola lo vas a tener débil y vas a tener que empezar a trabajar con él para que se vaya fortaleciendo, ¿no? Pues eso realmente es lo que está pasando. Ellos nos desequilibran y aparte nos programan con el cine, con la televisión. Por ejemplo, hay películas, ¿cómo se llama? American History X, que mantiene constantemente un hilo musical de fondo, que es lo que va dando sentido a la película cuando es una situación pues más dramática o más de acción. Dame el nombre otra vez. American History X. Y en esa musiquita de fondo hay unas ondas que están camufladas, que son afirmaciones camufladas y suenan como grillitos, ¿vale? Para pasar desapercibidas a la mente consciente y quedarse en el subconsciente. ¿Qué mensaje tienen? No lo sé, eso no se sabe. No se sabe. Pero cualquier cosa. Como que suenan más o menos. Suena como la música de gritos. fondo, que pierdes también la percepción de que hay música de fondo en muchos momentos, porque tu mente se va a fijar solo en la conversación o en una cosa, en una dirección. Y todo lo que pasa alrededor pasa desapercibido para la mente consciente, pero no para el subconsciente. Por eso es importante siempre seleccionar qué tipo de información o de contenido, de fuentes voy a dejar que entre en mi subconsciente. Es decir, la televisión encendida de fondo, nunca, porque todo eso va entrando al subconsciente. O sea, el subconsciente es como una especie de almacén gigantesco y bueno, pues si lo llenas de una cosa vas a tener esa cosa, si lo llenas de otra vas a tener otra. Entonces, en realidad, si tú quieres hacer cambios en tu vida, te tienes que programar con eso que quieres conseguir. Y bueno, es muy interesante porque
yo veo a gente discutiendo que quieren cambiar el mundo y quieren mejorarlo, pero en realidad no se trabajan a sí mismos. Entonces, si no estrechas las conexiones y empiezas a tener esa conciencia que te permite tener sentido común, reflexionar sobre todo. Voy a dar una breve explicación de cómo puede estar funcionando el tema de las mareas en la Tierra plana. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que esto sea así porque lo digo yo, ni mucho menos. Esto es una observación de simple lógica de cómo puede funcionar seguramente, entre otras causas, el tema de las mareas en la Tierra plana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de la base de que el agua pues siempre quiere estar a nivel, ¿no? Si nosotros cogemos un vaso de agua, el agua no hace así, ¿vale? El agua lo que hace es esto. El agua está así, ¿vale? El agua siempre busca estar siempre nivelada. Bien, partimos de esta base, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que sería un plano. Vamos a hacer el disco plano, aproximadamente, ¿vale? Vamos a imaginar que esto es el plano y aquí tenemos al Sol y a la Luna, ¿vale? Dando vueltas, bueno, girando en torno a este disco que sería la Tierra plana con sus confines, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Por allí, por donde está pasando el Sol, está evaporando una cantidad de agua espectacular. Son miles de millones o de trillones de litros de agua los que se evaporan constantemente por el paso del Sol. Luego, por donde llega la noche, el agua deja de evaporarse. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Os lo voy a explicar de esta otra manera. Vamos a poner que estos son los mares, así con las olas y todo esto. Aquí está el Sol y detrás viene la noche. Pongo la luna, no siempre tiene que venir la luna con la noche, no siempre tiene por qué ser así, pero yo voy a ponerla como representación, ¿no?, de que cómo viene el Sol y cómo llega la luna. Está claro, sabemos todos que las mareas llegan con la noche. ¿Por qué llegan con la noche? La explicación es muy sencilla. Si nosotros cogiéramos los trillones de litros de agua y la cogiéramos con un cubo y nos lo lleváramos de golpe, claro, toda esta agua haría ¡boom!, vendría de golpe y crearía un tsunami. El agua hemos dicho que siempre quiere estar a nivel. Ella busca siempre estar nivelada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agua se va evaporando lentamente, todos esos millones de litros, y tal como esa agua se va evaporando, toda el agua que está en la parte de la noche va viniendo. ¿Qué es lo que sucede? Esto es un proceso continuo. Lo que pasa es que el agua continuamente está buscando estar nivelada entre la parte de noche y día, y toda esta agua que se evapora por un lado va siendo nivelada. Por esto, cuando llega la noche, lo único que pasa es que todo el día el agua ha estado yéndose hacia la parte donde está el Sol, y el Sol no para de moverse. No sé si me estoy explicando. Tal como se evapora el agua, tal como el agua se evapora, vuelve a llegar. Tal como el agua se evapora, vuelve a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo este flujo de agua está constantemente nivelándose. Claro, cuando llega la noche a donde estaba, esto sería la luna, ¿vale? Cuando llega la luna a donde estaba el Sol, donde estaba antes el Sol, toda esa agua que ya ha estado viniendo, lo que hace, vamos a poner que esto sea la orilla, que esto sea una orilla, lo que hace esta agua que viene de más es subir, porque está chocando contra la orilla. Entonces esto sería la marea. Claro, hasta que toda esa agua vuelve otra vez a su cauce y vuelve a quedar completamente nivelada, es el ciclo continuo en el cual, como hemos explicado antes, tenemos al Sol y la Luna dando vueltas en esto. Si nos fijamos en cómo funciona el ciclo del Sol y la Luna en la Tierra plana, veremos que esto es muy obvio, ¿no? Entonces,
Bueno, pues esta puede ser una posible explicación de cómo funcionan las mareas en la Tierra plana. Bien, visto esto, vamos a ver sobre la cartografía cómo se comportan las mareas, los ciclones y los fenómenos ante el paso de la Luna y el Sol. Ubicación y frecuencia de las mareas. En rojo están las más fuertes y altas mareas. Podemos comprobar que todo está relacionado al paso del Sol y la Luna. Aquí podemos ver la ruta del Sol y la Luna sobre la Tierra plana. Aquí tenemos un patrón de ciclón durante varios años. Vamos, es que es inequívoco que está todo condicionado. Esto es una ruta del Sol y actividad ciclónica y podemos observar cómo la ruta del ciclón es la misma que la del Sol. Aquí tenemos la marea y la actividad ciclónica. Podemos observar cómo ambas se producen a lo largo del recorrido del Sol y la Luna. Bueno, ¿qué más decir? ¿Hay alguna duda de que tal como pasa el Sol y es un efecto por el calor del Sol, el frío de la noche? Aquí vemos cómo la marea alta se da una vez cada 12 horas 24 minutos. Es muy obvio que es el paso del Sol y la noche que es lo que está haciendo ese cambio de temperaturas que está afectando por completo a lo que sería pues ese fenómeno de evaporación en el mar, ese fenómeno de marea. O sea, el paso del Sol, ese cambio de temperatura es lo que está creando las mareas, lo que crea los ciclones. Y además es que es completamente inequívoco. Acabamos de ver la cartografía de lo que serían las mareas, de lo que serían los ciclones, y vemos cómo está directamente relacionado con esto, ¿no? Aparte de lo que es la propiedad diamagnética del agua y otras explicaciones electromagnéticas que se estarían dando lugar también. Pero podemos comprobar cómo obviamente han cegado nuestros sentidos y realmente la explicación más lógica y aquella que es la que podemos observar con nuestros propios ojos probablemente es la que es la más acertada, o por así decirlo, desde mi punto de vista estoy convencido que es la acertada. Desde aquí nada más, chicos, y hasta el próximo vídeo del programa, aquí en Alarma Mundial. 5, 4, 3, 2, 1.